Noticentro 1, CMI. Buenas noches, comienzan las noticias. Les presentamos inicialmente las tres grandes noticias nacionales de hoy. Golpe a las disidencias de las FARC, dados de baja alias Ferley y 9 guerrilleros más. El ministro de Defensa, Diego Molano, reveló que fue bombardeado un campamento de alias Iván Mordisco en Guainía, en la frontera con Brasil. Fue eliminado el segundo al mando de esa estructura, alias Ferley. Otros 9 guerrilleros, entre ellos una mujer, fueron abatidos. Esta noticia será ampliada en nuestra emisión de las 9. El empresario y excontratista Guido Nulle habría sido el estructurador de la oferta de centros poblados para la oferta del contrato con el Ministerio de las Telecomunicaciones. Fuentes vinculadas al proceso en la Fiscalía revelaron a Noticentro 1 CMI que Guido Nulle habría cumplido un papel trascendental en la formulación de la oferta presentada por la Unión Temporal Centros Poblados Amintic. Esta noticia será ampliada en la emisión de las 9 de la noche. El exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, detenido por orden de la Fiscalía, recuperó hoy su libertad. La Corte Suprema de Justicia ordenó su libertad por vencimiento de términos. Ampliación de esta noticia en la emisión de las 9 de la noche. Enseguida les ampliamos las noticias del mundo hoy. Obligatorio gobierno de coalición tendrá que presidir Scholz, sucesor de Angela Merkel. Por primera vez en su historia, Berlín tendrá alcaldesa. En Estados Unidos, Biden amplía protección migratoria. Terremoto en Grecia, grandes destrozos. Presidente Biden se aplica tercera dosis con vacuna Pfizer. En Estados Unidos proponen tercera dosis para todos. Ultimátum en Nueva York para funcionarios no vacunados. Pfizer prevé normalidad en el mundo en un año. Suiza aprueba matrimonio gay. Princesa Mako de Japón renuncia a su título para casarse con un plebeyo. En Pregunta Yamid, habla el fiscal general sobre cumbre americana para combatir narcotráfico. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El Partido Socialdemócrata de Alemania, de Olaf Scholz, se declaró ganador de las elecciones generales de ese país. Scholz tendrá ahora el desafío de buscar una coalición para poder proclamarse como nuevo canciller, en reemplazo de Angela Merkel. Alemania votó en las primeras elecciones en más de una década sin Angela Merkel como candidata, pero podría tomar algún tiempo antes de que resulte claro quién la sustituirá como canciller. Los socialdemócratas ganaron las elecciones con 25,7% de los votos, al derrotar al bloque conservador de la canciller Merkel, que alcanzó el 24,1%, y a los verdes con menos del 15%. El doble sistema de votación alemán por candidato y por lista confirmaría así al partido de Olaf Scholz como principal formación en el Bundestag o Cámara Baja del Parlamento alemán, con 205 de los 735 asientos, mientras que los conservadores tendrían solo 194. El nuevo Bundestag tendrá un número récord de miembros. Hasta ahora contaba con 709, el número más alto de miembros hasta la fecha. En Alemania no son los votantes los que eligen directamente al jefe de gobierno, sino los diputados, una vez formada la mayoría. Pero esta vez la mayoría es especialmente complicada de formar, ya que debe reunir a 3 partidos: los socialdemócratas, los verdes y los demócratas liberales. Es la primera vez que esto ocurre desde los años 1950 debido a la fragmentación del voto. Tras 2 décadas de derrotas, Scholz reivindica ahora que los alemanes le han dado la confianza para formar gobierno. Asegura además que pretende hacerlo antes de Navidad. Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt, wer die nächste Regierung bilden soll. Sie hat 3 Parteien gestärkt, die Sozialdemokratische Partei, die Grünen und die FDP. Und deshalb ist das der sichtbare Auftrag, den die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes formuliert haben. Diese 3 sollen Scholz envió un mensaje al Partido Conservador. Tatsächlich auch die Botschaft der Bürgerinnen und Bürger bekommen. Sie sollen jetzt nicht mehr in der Regierung sein, sondern in die Opposition gehen. Este proceso de definición de nuevo gobierno podría sumir a la primera economía europea en un largo periodo de parálisis política, mientras duren las negociaciones entre partidos. Por ello, Merkel, quien duró 6 meses en formar gobierno, podría continuar al frente del poder durante semanas o incluso meses.
Olaf Scholz, actual vicecanciller y cabeza del Partido Socialdemócrata alemán, fue la mano derecha de Angela Merkel en los últimos años. Se le conoce como un político pragmático con experiencia y capacidad de tomar grandes responsabilidades dentro del gobierno, aunque a nivel internacional tiene bajos niveles de reconocimiento. Con 63 años, Olaf Scholz se perfila para convertirse en el nuevo canciller alemán. Este centroizquierdista moderado, que no goza de mucho carisma, se ha posicionado con pragmatismo gracias a su capacidad de tomar grandes responsabilidades eficientemente y sin perder la calma. De hecho, su estilo político no difiere del de Angela Merkel, a pesar de pertenecer a partidos rivales. Desde 2018 ha sido vicecanciller y ministro de Economía en el gobierno de gran coalición de Merkel, una posición de poder en la política nacional alemana que ha sabido manejar, especialmente durante la pandemia del coronavirus, donde dejó clara su habilidad para manejar crisis. Scholz se presenta como garante de la estabilidad tras haber sido el número 2 de Merkel por varios años, aunque ser un moderado lo ha convertido en una excepción dentro de su partido, donde la mayoría son de tendencia izquierdista y al principio no lo apoyaron. Pero Scholz se mantiene en su línea y ha ascendido tranquilamente en la escalera política. Fue secretario general del Partido Socialdemócrata, ministro del Interior y jefe del gobierno regional de Hamburgo, con altos niveles de apoyo. Aunque a diferencia de Merkel, que se ha convertido en un nombre conocido en todo el mundo durante su largo mandato, Scholz no tiene mucho reconocimiento a nivel internacional, más allá de los círculos políticos europeos. El triunfo de los socialdemócratas en Alemania también provocó un hecho histórico. Berlín tendrá por primera vez en su historia una alcaldesa. El triunfo de los socialdemócratas fue rotundo. Ganaron además las elecciones regionales para dirigir el gobierno estatal de Berlín, lo que significa que su candidata Franziska Giffey se convertirá en la primera mujer alcaldesa de la capital alemana. Giffey, de 43 años, que hasta ahora era ministra de Familia en el gobierno nacional de la canciller Angela Merkel, sustituirá a Michael Müller del mismo partido al frente de la alcaldía después de que este decidiera no volver a presentarse. Mit Herz, mit Humor, mit Verstand und mit einem klaren Plan für Berlin. Wir haben ein ganz klares Programm. Unsere 5 Bs für Berlin: Bauen, Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung, Berlin in Sicherheit. Das hat die Berlinerinnen und Berliner am Ende überzeugt und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. La candidata, que dejó su cargo de ministra en mayo tras el escándalo de plagio en su tesis doctoral, negociará con los verdes, pero también con la CDU, con el fin de obtener una mayoría estable para gobernar la capital. La jornada electoral en Alemania también dio como resultado un referendo que pide la expropiación de viviendas a las inmobiliarias privadas que especulen con los precios de los arriendos. Los ciudadanos de Berlín votaron a favor de aprobar una iniciativa electoral que planteó la expropiación de las grandes empresas inmobiliarias y comerciales y que una nueva empresa de vivienda pública gestione los alquileres en la capital alemana. 2,5 millones de berlineses votaron a favor de expropiarle casi 240.000 propiedades a grandes inmobiliarias con el fin de usarlas como viviendas asequibles para la población. Esto debido al descontento en Alemania por los altos precios de la vivienda, que crecieron un 89% entre el periodo del 2007 y el 2019. La consulta buscaba socializar estos inmuebles pertenecientes a grandes inmobiliarias con ánimos de lucro, las cuales pasarían a ser parte de la propiedad pública. La medida busca ser aplicada a cualquier inmobiliaria con más de 3.000 propiedades. El referéndum ganó con un 56,4% de las preferencias versus un 38% que se opuso. Si bien la consulta no fue vinculante, obliga a las autoridades de Berlín a considerar expropiar las propiedades de dueños corporativos importantes en un paso radical para enfriar uno de los mercados de bienes raíces más candentes de Alemania, en que los alquileres se han tornado fuera del alcance de muchos residentes en los últimos años. El gobierno Biden tomó nuevas medidas para salvar el DACA, que es el programa de inmigración, uno de los muy importantes en el periodo de Obama, que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran menores de edad. Después de apelar un fallo de la Corte de Texas que dictaminó que era ilegal el programa de acción diferida para los llegados en la infancia conocido como DACA, la administración de Joe Biden continúa tomando medidas para salvar el plan que protege de la deportación a estos migrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños, al proponer una nueva regulación, el último intento de preservarla. La
La protesta pasará por un periodo de comentarios públicos, para luego iniciar el proceso de registro de la política en el registro federal. Según el Departamento de Seguridad Nacional, esta nueva normativa fortalecerá y preservará la política de DACA y mantiene casi todos los elementos del programa, como los criterios de elegibilidad y el requisito de que los solicitantes hayan venido al país antes de cumplir los 16 años de edad y hayan vivido en este desde junio de 2007. Actualmente la iniciativa ampara a 600.000 personas, además de ofrecerles un número de seguro social y un permiso de trabajo. Los conocidos Dreamers o soñadores son aquellas personas que llegaron al país de manera irregular cuando eran menores de edad, en su mayoría niños pequeños. DACA fue establecido en 2012 por el entonces presidente Barack Obama y ha sobrevivido a 2 audiencias ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Y los demócratas en Estados Unidos reconocieron que el monumental plan social impulsado por el presidente Biden será inferior a los 3,5 billones de dólares propuestos. Por su parte, los republicanos iniciaron en el Senado un bloqueo de fondos que pone al gobierno federal a un paso de la cesación de pagos. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes y una de las voces más fuertes dentro del Partido Demócrata, reconoció en una entrevista con la cadena ABC News que parece obvio que el plan de gasto social impulsado por el presidente Joe Biden será menor a los 3,5 billones de dólares propuestos en un principio. Esto al ser consultada sobre las fuertes dudas planteadas por el voluminoso paquete legislativo dentro de la propia bancada demócrata, cuya ala más progresista quiere aprobar antes de finales de mes el plan, mientras sectores más moderados consideran excesivo el paquete y se oponen a algunas de las abruptas subidas de impuestos para financiar el plan, que espera recolectar de los más ricos del país y de las grandes empresas al menos 2,9 billones de dólares durante los siguientes 10 años. No obstante, Pelosi aclaró que incluso los que quieren una cifra más baja apoyan la visión del mandatario y aseguró que existen los números necesarios para que el ambicioso proyecto salga adelante, el cual busca expandir la cobertura sanitaria, luchar contra la pobreza, implementar medidas contra la crisis climática, garantizar la educación pública para los niños e invertir en viviendas públicas. Un fuerte terremoto sacudió la isla de Creta, en Grecia. Hasta el momento se reporta un muerto y al menos 9 heridos. Un terremoto de magnitud 5,8 en la escala de Richter sacudió la isla griega de Creta y fue seguido por más de una decena de réplicas, incluida una de magnitud 4,5. Un hombre murió durante el derrumbe de una iglesia causado por el sismo. El servicio de bomberos confirmó que el sujeto quedó atrapado bajo las ruinas del tejado de una pequeña iglesia, donde se encontraba realizando trabajos de restauración cuando el sismo provocó la caída de la cúpula. Cuando pudo ser sacado del derrumbe, se encontraba inconsciente. Además, 9 personas resultaron lesionadas por el movimiento telúrico que ha derrumbado edificios y postes de electricidad, ha bloqueado carreteras y ha provocado el pánico en la mayor isla de Grecia. Otras 3 personas que resultaron atrapadas pudieron ser rescatadas o consiguieron salir por su propio pie. En España no cesa la angustia para los habitantes de Isla Palma, en Canarias. El volcán Cumbre Vieja comenzó a hacer erupción de nuevo y la lava que se acerca hacia el mar amenaza con convertirse en gas tóxico. La colada de lava que avanza sobre la localidad de Todoque, en La Palma, en dirección a la costa, se encuentra ya a unos 300 metros del mar, según fuentes del gobierno de Canarias. Este lunes, un nuevo flujo de material volcánico ha surgido del cono principal y desciende por encima de las anteriores coladas a más velocidad al ser más fluido. Según el Instituto Geográfico Nacional, el volcán Cumbre Vieja ha vuelto a incrementar sus explosiones y las emisiones de lava durante este lunes en la tarde, tras varias horas de relativa inactividad. La dirección del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias ordenó el domingo en la noche el confinamiento de unas 300 personas de 4 barrios del municipio de Tazacorte, ante la expectativa de que la lava alcance el mar. Según expertos, este comportamiento del volcán puede deberse a un cambio en el conducto que lo alimenta, que lleve a una disminución del contenido de gas y a un menor aporte del material disponible. Por su parte, el gobierno canario manifiesta que el impacto económico que está generando la erupción del volcán alcanza los 500 millones de euros. Las autoridades ya estudian un plan para asegurar la economía de la isla de La Palma tras declararla como zona catastrófica.
Investigadores revelaron que el COVID-19 provocó la mayor caída en la esperanza de vida del planeta desde la Segunda Guerra Mundial. Según un estudio realizado por la Universidad de Oxford, la pandemia del COVID-19 ha provocado la mayor disminución de la esperanza de vida en casi una treintena de países occidentales. Los autores de la investigación analizaron un conjunto de datos sobre la mortalidad de 27 países de Europa, así como de Estados Unidos y Chile. El nivel de la disminución de la esperanza de vida fue marcado en la mayoría de esas naciones, siendo la población masculina la más afectada. El virus aniquiló los procesos en la disminución de la mortalidad producidos desde la Segunda Guerra Mundial. Además, la expectativa de vida al nacer de las mujeres de 15 países y de los hombres de 10 países en 2020 fue incluso más baja que en 2015, año en que ese indicador se vio afectado negativamente por una importante temporada de gripa. Los mayores descensos se produjeron entre los hombres de Estados Unidos, con una disminución de 2,2 años en relación con los niveles de 2019. A sus 78 años, el presidente Joe Biden recibió la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica Pfizer, cuya fórmula es la única autorizada por las autoridades sanitarias para suministrarse como refuerzo en Estados Unidos. La presión de Estados Unidos en favor de las vacunas de refuerzo, antes de que muchos países más pobres hayan podido proporcionar siquiera un mínimo de protección a sus poblaciones más vulnerables, es liderada por el presidente Joe Biden, que defiende su aplicación en medio de un repunte de contagios por la variante Delta, especialmente en los ciudadanos no vacunados. Y es por ello que el mandatario de 78 años recibió en la Casa Blanca su tercera dosis del inmunizante desarrollado por Pfizer, cuya fórmula es la única autorizada por la FDA para suministrarse como refuerzo en Estados Unidos a aquellas personas mayores de 65 años de edad y a quienes trabajen en el área de la medicina y oficios de riesgo de exposición al virus. If you fall into these categories, you're eligible for the booster. Now, I know it doesn't look like it, but I am over 65. Biden reiteró su llamado a los más de 70 millones de estadounidenses que no se han inmunizado, advirtiendo que es lo correcto. Over 77% of adults have gotten at least one shot. About 23% haven't gotten any shots. And that distinct minority is causing an awful lot of us, an awful lot of damage for the rest of the country. This is a pandemic of the unvaccinated. A pesar del rechazo de los organismos internacionales a que los países ricos administren una tercera dosis, Biden incluso quería que los adultos sanos también fueran elegibles, pero las agencias sanitarias estadounidenses rechazaron esa propuesta, al igual que nos recomiendan que las personas vacunadas con una marca diferente reciban el tercer pinchazo de Pfizer. Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos propusieron la aplicación de la tercera dosis para toda la población. Hicieron énfasis en aquellas personas que enfrentan un mayor riesgo de contagio. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Rochelle Walensky, afirmó que la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 debe ser para todas las personas con riesgo en su salud y que trabajan, y no solamente para aquellas que tienen más de 65 años. Walensky manifestó que en esto incluye a personas que viven en entornos institucionales que aumentan su riesgo de exposición, como prisiones o refugios para personas sin hogar, así como trabajadores de la salud, maestros y empleados de supermercados. Las 3 vacunas administradas en Estados Unidos siguen teniendo una elevada eficacia contra un cuadro grave de la enfermedad, la hospitalización y la muerte por coronavirus, a pesar de la propagación de la variante Delta, mucho más contagiosa. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lanzó un ultimátum a los funcionarios que se niegan a recibir la vacuna contra el COVID-19. Hoy se cumplirá el plazo que el estado de Nueva York dio a sus trabajadores de la salud para que se vacunen contra el COVID-19 y no pierdan su empleo. I need to keep people in the state safe, and we'll be nation leading with our mandate, which strikes at midnight tonight, when everyone is expected in a hospital in the state of New York or a healthcare facility to have been vaccinated. Tiene planeado declarar el estado de emergencia y desplegar personal médico de la Guardia Nacional ante la posible escasez de personal en los hospitales, si miles de funcionarios deciden no cumplir con la orden, por lo que hizo un fuerte llamado. And so I'm calling on all the healthcare workers. First of all, those of you who've been vaccinated, I thank you from the bottom of my heart for doing what was right and helping lead the way so we do have the confidence we need. And to those who've not yet made that decision,
please do the right thing. Datos del Estado muestran que al 22 de septiembre, el 84% de los 450.000 trabajadores de hospitales ya habían completado su esquema de vacunación. Sin embargo, quedan otros que se niegan a vacunarse. La gobernadora también expresó su intención de reclutar profesionales de la salud de otros estados o países, recién graduados y jubilados en caso de ser necesario. La farmacéutica Pfizer proyectó que el mundo volverá a la vida normal en un año. En una entrevista con la cadena ABC, el director general de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, señaló que si en el mundo persiste el ritmo de vacunación, es muy probable que en un año se pueda volver a la vida normal, tal como se conocía antes de la pandemia. I agree that within a year, I think we will be able to come back to normal life. I don't think that this means that variants will not be continue coming, and I don't think that this means that we should be able to live our lives without having vaccinations, basically. A su juicio, el escenario más probable, dado que el virus está extendido por todo el mundo y hay nuevas variantes, las personas tendrán que volver a vacunarse anualmente. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que el próximo 30 de septiembre culminará el estado de excepción por la pandemia del coronavirus que se anunció por primera vez en ese país en marzo de 2020. Tras un año y medio de vigencia, el estado de catástrofe decretado en Chile por la pandemia del coronavirus llegará a su fin esta misma semana. Este estado de catástrofe fue necesario y para asegurar el buen funcionamiento de nuestra sociedad hemos decidido no renovar el estado de excepción, el que terminará este próximo jueves 30 de septiembre. El mandatario aseguró que la principal razón para tomar esta decisión fue el alto porcentaje de personas que ya tienen las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19, superando un 88% de la cobertura de la población objetivo a nivel nacional, aunque Piñera pidió no bajar la guardia. Es de vital importancia que todos tengamos plena conciencia que la pandemia del coronavirus no ha terminado y en consecuencia tenemos que seguir cuidando nuestra salud y nuestras vidas. El fin del estado de excepción significará que el Ejecutivo no podrá desplegar al Ejército para labores de fiscalización sanitaria, así como tampoco podrá decretar cuarentenas. Además, desde este 1 de octubre se terminará el toque de queda nocturno que rige desde marzo del año pasado. Mientras hoy arrancó la vacunación contra el COVID-19 en las escuelas de los niños de 6 a 11 años que cuentan con la autorización por escrito de sus padres, mientras avanza la inmunización de los menores de 12 a 18 años. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue atacado con un huevo mientras asistía a una exposición en Lyon. Se ha vuelto costumbre ver cómo al presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo sorprenden sus críticos durante sus visitas a sitios públicos. La más reciente se presentó mientras visitaba una feria de restaurantes y hoteles en la ciudad de Lyon, en el sureste del país, cuando un hombre le arrojó un huevo que golpeó con su hombro y rebotó sin romperse. El agresor fue rápidamente sometido y sacado de la habitación y Macron dijo que intentaría hablar con él. La anterior sucedió el pasado 8 de junio, cuando un señor abofeteó al presidente francés durante una visita al sureste de Francia. En ambas ocasiones, su equipo de seguridad intervino rápidamente. Suiza le dio luz verde a través de un referendo al matrimonio para parejas del mismo sexo. Los suizos se pronunciaron de forma positiva para legalizar el matrimonio igualitario con una mayoría arrolladora en un referéndum. Con un 64% de sufragios a favor, se dispusieron medidas que promueven la paridad para parejas del mismo sexo, una iniciativa que fue planteada por el gobierno luego de 8 años de controversias y debates parlamentarios sobre la necesidad de reconocer a las parejas del mismo sexo derechos y deberes con respecto a las parejas heterosexuales. Ahora podrán adoptar hijos y, en el caso de las mujeres, tener acceso a las técnicas de reproducción asistida como la donación de esperma. Suiza se convierte así en el 30º país del mundo en aceptar esta figura matrimonial y sale del grupo de países de Europa Occidental que no han legalizado el matrimonio homosexual, en el que figuran Italia, Grecia y Liechtenstein, aunque los tres cuentan con figuras legales de distinto tipo que reconocen estas uniones. El Papa Francisco criticó hoy el abandono y el maltrato de algunos adultos mayores en el mundo. Lo calificó como una eutanasia encubierta.
El Papa Francisco criticó lo que llama una eutanasia encubierta contra los ancianos, quien aseguró que a veces se les da la mitad de las medicinas que necesitan porque son caras, y pidió a las instituciones y a los médicos que no caigan en la cultura del descarte. Sí, en muchos sitios está la ley de la eutanasia escondida, como la llamo yo. Es la de las medicinas son caras, por lo que se dan solo la mitad, y esto significa acortar la vida de los ancianos. El sumo pontífice, durante su intervención en la sesión plenaria de la Pontificia Academia para la Vida, también afirmó que somos víctimas de la cultura del descarte. Está el desperdicio de niños que no queremos recibir, con esa ley de aborto que los envía al remitente y los mata directamente. Y hoy esto se ha convertido en una forma normal, una costumbre que es muy fea y que es realmente un asesinato. Francisco agregó que los niños y los ancianos son tratados como material de desecho porque no se necesitan y en cambio son las raíces de la sabiduría de la civilización. El Papa también se refirió a lo importante que es luchar para derrotar a la COVID-19, pero que en otros continentes otras necesidades son más urgentes, donde por ejemplo no solo faltan las vacunas, sino el agua potable y el pan de cada día. Una impactante tormenta de polvo desató el caos y el pánico en varias ciudades al interior del estado de Sao Paulo, en Brasil. Luego de varios meses de sequía en el estado brasileño de Sao Paulo, una enorme nube de polvo cubrió el cielo de varias ciudades, impidiendo la visibilidad. Pánico se vivió entre algunos ciudadanos ante el avance de la nube que cubrió por completo varios edificios, obligó a cerrar comercios y los videos captaron cómo clientes de restaurantes corren a buscar refugios mientras volaban las sombrillas, mesas y sillas. La tormenta de arena fue grabada por los residentes que fueron sorprendidos por una inmensa bruma que opacó los espacios donde estaban. El aumento de la humedad y del calor en la región provocó la generación de nubes capaces de generar fuertes vientos. Este levantamiento de polvo está asociado a corrientes de aire descendente que se conocen como frentes de ráfaga, que a medida de que van avanzando van levantando el polvo. La justicia chilena inició una investigación por los ataques xenófobos derivados de una marcha antiinmigrante que terminó con la quema de algunas pertenencias de un grupo de venezolanos que se alojaban en un campamento en la ciudad de Iquique. Chile vivió una de las escenas de mayor inhumanidad que se haya visto en los últimos tiempos en la nación austral, donde una marcha antiinmigrantes terminó con un reprochable hecho violento que fue condenado por la UNICEF y ACNUR. Tiendas de campañas, colchones, ropa, juguetes infantiles y documentos de un grupo de venezolanos sin techo en la ciudad de Iquique fueron incendiadas por algunas de las 5.000 personas que asistieron a la movilización en rechazo por la descontrolada crisis migratoria que enfrenta el norte de Chile y que ha llevado a decenas de familias de extranjeros a vivir en espacios públicos. Y mientras la ONU calificó los hechos como una inadmisible humillación, la justicia chilena abrió una investigación por el violento ataque. A la fecha son alrededor de 3.500 migrantes los que se encuentran varados en las calles de Iquique, gran parte de ellos luego de haber ingresado a Chile por pasos no habilitados en la frontera y cruzar la ruta hacia la costa. La justicia de Estados Unidos anunció la liberación sin condiciones de John Hinckley Jr., el hombre que en 1981 intentó asesinar al entonces presidente Ronald Reagan. Hinckley disparó a Reagan cerca de un hotel en Washington en marzo de 1981. El tiroteo que dejó herido a Reagan también dejó paralizado a su secretario de prensa, James Brady, e hirió a un agente del servicio secreto y a un policía. Hinckley fue declarado inocente por razón de locura, pero recluido en un hospital psiquiátrico. La princesa Mako de Japón renunciará a recibir $1 millón a los que tendría derecho por abdicar a su estatus real para casarse con un plebeyo, su antiguo compañero de universidad, Keiko Muro. La princesa de 29 años rechazará la compensación para aplacar la gran polémica que esto ha causado en la opinión pública y que ha sido expuesta por los medios de comunicación. Muy buenas noches. El fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa, declaró en un reportaje que concedió al diario Universal de México que si no se ataca a los capos y sus bienes, no se tiene lucha contra el narcotráfico. Según el fiscal,
las estructuras criminales no pueden combatirse solamente en los niveles bajos de la cadena. El fiscal también revela en ese reportaje que el mes entrante, en octubre, Colombia, Panamá, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, Chile y Ecuador presentarán una estrategia regional contra el tráfico de drogas. El fiscal es nuestro invitado de esta noche. Señor fiscal, gracias. ¿En qué consiste esta cumbre que usted va a presidir, a organizar, que está organizando, fiscal? Bueno, un saludo, Yamid, a usted y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Efectivamente, a finales del mes de agosto, en la ciudad de Panamá, nos reunimos 7 fiscales generales de la región y efectivamente también en el marco de esas reuniones estuve este fin de semana, o la semana pasada mejor, en la Ciudad de México, donde pudimos conversar con la Fiscalía General de la República Mexicana. Estos acercamientos y estos encuentros tienen que ver necesariamente con un tema que hemos venido detectando en Colombia. Existen redes de tráfico de migrantes y redes que están vinculadas al narcotráfico, que están utilizando indistintamente nuestros territorios, y es necesario que los fiscales generales y los ministerios públicos se pongan de acuerdo en la utilización de estrategias investigativas conjuntas con mesas de priorización de casos relevantes para poder golpear esas estructuras en los diferentes eslabones de la cadena y así hacer operaciones conjuntas como hemos venido ya haciéndolas en algunos casos, pero que es necesario fortalecer. Pero señor fiscal, ¿es una coordinación de operaciones o es un intercambio de información? Son varias cosas, Yamid. Son coordinación de operaciones, porque efectivamente lo que queremos no solamente es un intercambio de información judicial relevante, es decir, si se están utilizando, por ejemplo, o se encuentran elementos materiales probatorios o evidencia física en un proceso en Costa Rica o en un proceso en México que le sirva a la Fiscalía colombiana, o en su defecto que nos ocurra lo propio con otros países, pues tendremos además la posibilidad de intercambiar, pero al mismo tiempo de operar, es decir, el objetivo es que haya fiscales, haya investigadores de diferentes países en los diferentes territorios haciendo operaciones conjuntas, y eso es muy importante para la región, no solamente en el marco del narcotráfico, donde hemos venido trabajando de la mano también con los Estados Unidos y las agencias por más de 20 años en Colombia, más de 25 años en Colombia, sino al mismo tiempo con el tema de tráfico de migrantes que hoy está azotando la región. Sabemos que hay un tráfico de migrantes muy importante que va de sur a norte y que está generando circunstancias como las que hemos visto en Necoclí, donde a veces colapsa ese municipio Iturbo con más de 20.000 personas tratando de cruzar el tapón del Darién para subir hacia Centroamérica, pasar por Honduras, Salvador, Guatemala y por supuesto llevar a la frontera con los Estados Unidos en México. ¿Y esta cumbre dónde va a ser? Esta cumbre va a ser en Cartagena el 21 y el 22 de octubre del próximo mes, y allí estaremos, por supuesto, informándole a la opinión pública, también haciendo algunas declaraciones sobre lo que va a ocurrir, pero es muy importante que la presencialidad y el trabajo que nosotros no podemos olvidar. Nosotros nunca estuvimos confinados, nosotros teníamos que estar en la calle y en los territorios, nosotros teníamos que estar en los diferentes escenarios del país por una razón muy simple, porque el trabajo de la Fiscalía es ser un órgano de investigación y la investigación se hace en el terreno. Y mire, la pregunta final, señor fiscal, ¿qué va a hacer o qué piensa usted hacer, señor fiscal, sobre el problema de Necoclí? Pues mire, Yamid, el tema de Necoclí es un tema que debe tener una visión interagencial. La Fiscalía General es un órgano que investiga. Nosotros lo que sí vamos a hacer y estamos en este momento articulando son operaciones para poder romper las estructuras que hacen parte o que están promoviendo también actividades delictivas. Mire usted, y lo decía también en el reportaje el día de ayer, ya tenemos información judicial que nos dice que se utilizan
a esas personas entregándoles 50 kilogramos de clorhidrato de cocaína para que atraviesen el tapón del Darién, lleguen a Capurganá o lleguen a Sapsurro o lleguen a Candí y avancen hacia la frontera panameña, estableciendo además puntos de contacto entre el tráfico de migrantes y el narcotráfico. Por eso, con los Estados Unidos estamos trabajando de la mano, porque además la labor que hacemos con la DEA en estos casos concretos es fundamental, es nuestro socio estratégico. Y parte de todo lo que se va a hacer es ayudar a que la coordinación de la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el tráfico de migrantes involucre a todos los actores. Y por supuesto nosotros incrementar, como lo hemos venido haciendo en las últimas 2-3 semanas, diferentes acuerdos de cooperación. Acabo de firmar 2 con la DEA la semana pasada y tenemos mayores acuerdos de cooperación para poder golpear la zona de Necoclí. Por supuesto, allá también tiene que estar Migración Colombia, allá también tiene que estar la Policía de Fronteras, allá también tiene que estar las agencias o las diferentes agencias que tienen que ver con la inclusión social, pero por lo pronto la Fiscalía no se podía quedar quieta, porque nosotros no podemos ser un actor simple y llanamente que actúa dentro del territorio y que no tiene un enlace de cooperación judicial, que además lo podemos hacer conforme al Convenio de Palermo de Naciones Unidas que celebró el Estado Nacional y que determina que la agencia o la oficina central de Colombia en todos estos casos es la Fiscalía General de la Nación. Es decir, señor fiscal, está descubriendo la Fiscalía que dentro de las personas migrantes que se encuentran en Necoclí y que en general buscan salida hacia Panamá, las están utilizando como mulas. Sí, señor, así como lo dice, querido Yamid, están utilizándola como mulas, les dicen muleros de hecho, o les dicen cargueros. Estas personas muchas veces están siendo puestas allá. Ya tenemos una cierta trazabilidad por información judicial que nos lo dan además las líneas interceptadas legalmente en los procesos judiciales. Y usted sabe muy bien que una de las labores mías y de las labores de esta Fiscalía desde que me posesioné ya hace 1 año y 8 meses es la de estar pendiente de todo el territorio nacional, de saber cómo se mueve la criminalidad. Si el fiscal general se queda en Bogotá observando tableros e informes, nosotros no vamos a entender absolutamente nada. Hoy tenemos la Fiscalía en movimiento y en el marco de esas investigaciones vamos detectando nuevas actividades delictivas y era un deber como fiscal general también promover este tipo de encuentros internacionales entre mis homólogos para poder avanzar estrategias transnacionales contra el crimen. Pues doctor Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, muchas gracias por haber aceptado su invitación y esperamos seguir conversando con usted un poco más adelante sobre el resultado de esta cumbre que habrá en Cartagena. Fiscal, muy amable. Muy amable, Yamid, y un saludo para usted, para los televidentes que nos están viendo en la noche de hoy. Muchas gracias. A usted, fiscal, y a ustedes, televidentes, gracias. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Guido Nule aparece como estructurador del proyecto Centros Poblados en escándalo de Mintic. Nule habría sido el encargado de diseñar la oferta de los 70.000 millones de pesos para Internet escolar. Veedurías piden investigar a 2 senadores. En libertad, gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Duro golpe a disidencias de las FARC. Abatido alias El Mono Ferney y 9 guerrilleros más. Bombardeado campamento en Guainía, frontera con Brasil. El Pacífico en crisis. Grave situación en Nariño, Valle, Cauca y Chocó. Policía colombiana captura a 2 guardias venezolanos en Cúcuta. Fiscal general revela que algunos migrantes de Necoclí están siendo utilizados como mulas. Jóvenes son indiferentes ante la vacunación. Secretaría de Salud revela que más de 1 millón de jóvenes entre 20 y 30 años son agentes de contagio. Límite a contratos de prestación de servicios establece el Consejo de Estado. Incendio forestal entre Melgar y Girardot. Dictan medidas de vigilancia por marchas convocadas para mañana. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En el escándalo de centros poblados aparece ahora un nombre conocido por sonados hechos de corrupción en Colombia. El excontratista Guido Nule, condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá, habría estructurado el proyecto que finalmente se presentó al Ministerio de las Tecnologías de la Información. Se siguen conociendo nombres de posibles involucrados en el escándalo de corrupción de centros poblados y el Ministerio de las Telecomunicaciones. Ahora aparece un nombre ya conocido en Colombia, el de Guido Nule, quien cumplió una condena por corrupción en el carrusel de contratos de Bogotá. De acuerdo con fuentes en el proceso Centros Poblados, Guido Nule habría cumplido un papel trascendental, el de estructurar todo el proyecto y la oferta que posteriormente fue presentada por la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de las TIC. Además, en esta tarea habría sido asesorado por Mauricio Galofre, otro conocido por el escándalo de corrupción del carrusel de contratos de Bogotá y quien fue además socio de los Nule. Y hay otro capítulo en este escándalo de centros poblados. Este es el documento que le expidió el Banco Itaú a la empresa de servicios públicos de Cali, Cali, en el que certifica que los documentos presentados por la empresa Proctor Construcciones SAS para la adjudicación de 2 contratos y cuyo presupuesto crédito era de 1.140 millones de pesos y 725 millones de pesos son falsos. Mañana mismo en Cali, a través de su gerente, pues dando poder, se van a presentar la denuncia ante la Fiscalía para que investigue el presunto delito de falsedad de documento privado, porque están falsificando a una entidad privada. En Cali se reunirá con el contratista para determinar si caducan el contrato por mutuo acuerdo o dejan la decisión en manos de un juez de la República. Por su parte, la defensa de varios de los vinculados a la investigación por el millonario contrato de centros poblados asegura que algunos de los testigos del caso están mintiendo para obtener beneficios judiciales. Un juez envió a la cárcel como medida preventiva a los 3 primeros involucrados en el escándalo Mintic Centros Poblados, el cuestionado contratista Emilio Tapia, Juan José Laverde de Reif Agencia de Seguros y Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, argumentando que podrían obstruir la investigación. La Procuraduría, en un hecho polémico, había pedido que únicamente Tapia fuera enviado a una cárcel. Ni siquiera la Fiscalía mencionó que se habían perdido 70.000 millones en la audiencia. Y como un juez de control de garantías trae a colación un argumento que ni siquiera la Fiscalía puso sobre la mesa. Por eso no solamente nosotros hicimos la apelación del caso, sino además estamos solicitando la nulidad de esa audiencia por violación al debido proceso. Mientras tanto, algunos de los involucrados en este escándalo ya anunciaron que van a colaborar con la Fiscalía. El problema no es que colaboren con la Fiscalía, el problema es que le digan mentiras a la Fiscalía. Allí radica la gran diferencia. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se sepa la verdad. Mientras tanto, Juan Carlos Cáceres, fundador de Funtix, ahora Novotic, una de las empresas de la Unión Temporal Centros Poblados, se convirtió en el testigo clave de la Fiscalía. Entre tanto, la exministra de las Tecnologías de la Información, Karen Abudinen, señaló al senador Armando Benedetti de haber intercedido en favor de la Unión Temporal Centros Poblados. El senador niega las acusaciones y cualquier relación con el escándalo. A través de su cuenta de Twitter, la exministra de las TIC, Karen Abudinen, aseguró que el senador Armando Benedetti fue una de las personas que la llamó para mediar a favor de la Unión Temporal Centros Poblados y asegura que tiene registro de la comunicación. Senador, le refresco la memoria. Usted sí me llamó como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: caducar el contrato. Yo no negocio ni cedo ante corruptos. Por su parte, el senador Armando Benedetti niega que haya llamado a la exministra para hablar de centros poblados. Ella es una ladrona y es una mentirosa. Yo no conozco a nadie de centros poblados, nunca me he tomado un tinto de una Coca-Cola con el señor Emilio Tapias, ni mucho menos como ahora con esa empresa que están mencionando. Y nunca la he llamado para absolutamente nada que tenga que ver con ese contrato. El senador Benedetti asegura que el abogado de la exministra, Jaime Lombana, es experto en torcer testigos. Mientras tanto, se investiga si hay algunos congresistas implicados en este escándalo de centros poblados. Entre tanto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia evalúa una queja que pide investigar a los senadores Armando Benedetti y Mauricio Gómez Amín por el escándalo del contrato del Ministerio de las Tecnologías.
La denuncia de la Veeduría Ciudadana Bien Común ya está siendo evaluada por el magistrado Misael Rodríguez. Piden que se investigue a Benedetti por haber llamado a la ministra Karen Abudinen, como ella lo asegura, para recomendarle una empresa. Debido a llamadas que se realizaron para intermediar por la Unión Temporal Corrupta. Al senador liberal Mauricio Gómez Amín le reprochan ser presuntamente el padrino político del ex viceministro de las TIC, Iván Mantilla. De quien vamos a pedir que explique sus conductas en este proceso. Presuntamente intermediaron senadores de la República para evitar la caducidad del contrato con Centros Poblados, dice la queja. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad por vencimiento de términos del suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. El suspendido gobernador Gaviria fue detenido el 5 de junio de 2020, pero recuperó su libertad el 16 de octubre de ese mismo año. Regresó a su detención domiciliaria el pasado 3 de marzo. Se impone oficiosamente reconocer la causal liberatoria en favor de Gaviria Correa, dijo la Corte, al advertir que transcurrieron 6 meses desde que fue acusado y aún no ha iniciado la audiencia pública en su contra. Aclara la Corte que no se ha dado por vicisitudes propias de la dinámica procesal, no por maniobras dilatorias. Tendrá la oportunidad de reafirmar su inocencia en un juicio público, en libertad y de cara al país. Gaviria es investigado por presuntos actos de corrupción en el contrato de obra para la Troncal de la Paz, suscrito en 2005. 10 integrantes de uno de los grupos disidentes de las FARC resultaron abatidos tras un bombardeo realizado durante un gigantesco operativo militar y de policía en el departamento del Guainía. Es un severo golpe a las disidencias de las FARC que controla alias Iván Mordisco en las zonas fronterizas de Colombia con Brasil y Venezuela, dijo esta noche el ministro de Defensa Diego Molano al anunciar que fueron dados de baja 10 integrantes de esta estructura ilegal, entre ellos alias El Mono Ferney. ¿Por qué es importante la neutralización de alias Ferney? Tenía una trayectoria delictiva de 12 años en la organización y además era el hombre de confianza de alias Iván Mordisco, cabecilla principal de los residuales de las FARC, disidencias de las FARC en esta zona del país. Desde hace 3 semanas el ejército realizaba operaciones contra el grupo de alias Iván Mordisco. Una operación inicial permitió planear la acción de hoy. Según el ministro Molano, en el lugar había 11 disidentes de las FARC y hasta el momento han sido encontrados 10 cadáveres. Familiares de secuestrados y de desaparecidos por las FARC cuestionaron las versiones que antiguos miembros del secretariado de esa guerrilla han rendido ante la Justicia Especial para la Paz respecto al sufrimiento causado a sus familias. Varias de las familias que hablaron ante la JEP llevan 20 años esperando respuestas sobre la desaparición de personas que estaban secuestradas por las FARC y de las cuales no volvieron a tener noticias. No han sido suficientes la información, como tampoco corresponden a las expectativas que teníamos por el compromiso personal que usted, señor Joaquín Gómez, le hizo personalmente a mi mamá y el compromiso que adquirió con el proceso de paz. La FARC no reconoce absolutamente el daño que nos ha hecho. Se burla de nuestro daño, se burla de nuestro dolor, se burla de todo nuestro sufrimiento. Los que son directamente responsables son los que hoy en día están haciendo leyes. Y nos amarraron de pies, manos, la cintura y una soga acá en el cuello, que si uno empezaba a caminar y tiraba, pues ahorcaba al que estaba atrás. Los exintegrantes de la fuerza pública también denunciaron que se sienten desprotegidos por el Estado después de haber estado secuestrados durante varios años. La región de la costa pacífica colombiana vive una grave crisis de orden público debido a la presencia de grupos armados ilegales y de cultivos ilícitos. En Tumaco, Nariño, 5 personas fueron asesinadas en las últimas horas. Para la fuerza pública, los hechos se habrían presentado por retaliaciones entre grupos al margen de la ley que delinquen en la zona, afectando a la comunidad. Por enfrentamientos entre los diferentes grupos armados organizados presentes en la región, en especial Oliver, Sinisterra, Contadores y esta estructura de la orilla del Rentón. Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido la masacre que enlutó a la comunidad del corregimiento de Llorente.
Para las autoridades del Cauca, se debe buscar la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito para evitar que la producción de estupefacientes atraiga la presencia de grupos armados que buscan lucrarse con el narcotráfico. La violencia se incrementa en nuestro departamento es el accionar de las disidencias de las FARC presentes en el departamento del Cauca. Indican que también se debe propender por una presencia permanente del ejército y un control territorial efectivo. En lo que va corrido del año, más de 27.000 personas se han confinado en sus territorios por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y más de 5.900 se han desplazado por miedo a ser asesinados. ¿Qué se disputan? Se disputan las rentas de la minería ilegal, se disputan el tema del río, porque por el río pasa el narcotráfico, entran armas. Según la Defensoría del Pueblo, el 70% de la población chocuana está en riesgo de la vulneración de los derechos humanos. Según las autoridades en el Valle del Cauca, las disidencias buscan ejercer control sobre las rutas del narcotráfico, atacando a la fuerza pública. Estamos realizando operaciones con resultados contra el accionar de estos grupos, como la Adán Izquierdo, la Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, donde su finalidad es retomar esos corredores de narcotráfico hacia el Pacífico. La gobernación mantiene una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita capturar a los temidos cabecillas de dichos grupos armados ilegales. 2 integrantes de la Guardia Venezolana, quienes vestían de civil, fueron capturados en territorio colombiano con armas y municiones. 2 integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela fueron sorprendidos por la Policía Nacional en territorio colombiano, portando armas y municiones en esta trocha conocida como Los Mangos, que comunica a San Antonio del Táchira con Villa del Rosario. Manifestaron que venían al territorio a realizar unas compras y que después retornaban nuevamente al vecino país. Los 2 militares venezolanos, al ver la policía, intentaron huir hacia su país, pero rápidamente fueron detenidos. Y se les encuentra una munición calibre 5.56 y una munición 9 milímetros. Los 2 guardias venezolanos quedaron a disposición de la Fiscalía de Colombia y deberán responder por los delitos de tráfico y porte ilegal de armas y municiones. El fiscal general Francisco Barbosa denunció la utilización de migrantes ilegales como mulas del narcotráfico. En pregunta a Yamid, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que algunos migrantes en Necoclí están siendo utilizados como mulas por algunas organizaciones criminales. Ya tenemos información judicial que nos dice que se utilizan a esas personas entregándoles 50 kilogramos de clorhidrato de cocaína para que atraviesen el tapón del Darién, lleguen a Capurganá o lleguen a Sapsurro o lleguen a Candí y avancen hacia la frontera panameña, estableciendo además puntos de contacto entre el tráfico de migrantes y el narcotráfico. Por eso, con los Estados Unidos estamos trabajando de la mano, porque además la labor que hacemos con la DEA en estos casos concretos es fundamental, es nuestro socio estratégico. En un conversatorio con estudiantes, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt pidió a la Justicia Especial para la Paz decisiones ejemplarizantes para los exmiembros de las FARC por los crímenes atroces cometidos durante el conflicto. Estamos esperando qué pasa con las decisiones del tribunal, es decir, las condenas. Hay gente que dice que siembren árboles. Sinceramente, 1000 gracias por la sembrada de árboles, pero yo sí espero que les pidan algo más que eso. Pero suponiendo que digan toda la verdad, esos crímenes son tan atroces que yo sí pienso que tiene que haber una limitación de la libertad. La excandidata presidencial se refirió a las más recientes declaraciones de Sandra Ramírez. Ellos tienen que reflexionar en términos humanos. Ellos todavía están en lo abstracto. Ellos no han entendido lo que nos hicieron vivir. Son muchos dolores para ellos. Era simplemente como tenernos lo que ellos decían retenidos. Esto no nos metieron como en una casita a esperar que el tiempo pasara mientras que ellos negociaban, ¿no? Y le respondió a Gustavo Petro, quien dijo este fin de semana en plaza pública que Betancourt volvería a votar por él. A Gustavo le respondo que esto es más allá de una persona. Gustavo 2018 no es el mismo Gustavo 2022. Veo que hay gente que se ha acercado, que hace parte ahora de esa coalición, que no es
las personas que nos garantizan que este sistema lo vamos a poder derrotar. Estados Unidos le comunicó a Colombia que fue incluido en un programa aprobado por el grupo de los 7 países más desarrollados del mundo para recibir apoyo financiero en planes de infraestructura, cambio climático y equidad de la mujer, entre otros. El presidente Iván Duque recibió hoy en la Casa de Nariño a una delegación de la Casa Blanca encabezada por el asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente Biden, el señor Dalev Singh. También hizo parte de la delegación visitante el director de operaciones de la Corporación Financiera de Desarrollo y el embajador de Estados Unidos en Colombia. Los emisarios anunciaron que el gobierno estadounidense movilizará capital del sector privado para áreas como el clima, la infraestructura de energía renovable, tecnología digital y salud. El interés de traer empresas norteamericanas a Colombia para la producción de vacunas, no solamente frente al COVID-19, sino también frente a otras patologías, y también la llegada de empresas norteamericanas que puedan brindar tecnologías que nos ayuden a mejorar en todos los indicadores del sistema de salud. Buscamos identificar proyectos de infraestructura de alto nivel, transparentes y transformadoras que contribuyan al clima, la salud, la conectividad digital y la igualdad. With our closest allies, with our friends, to launch a values-driven, high standards, catalytic infrastructure partnership that can make a difference in people's lives. Estados Unidos adquirió además el compromiso de apoyar en estos temas a Ecuador y a Panamá también. Nicaragua reconoció hoy ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que Colombia tiene derecho a realizar patrullajes militares en aguas aledañas a San Andrés. Así lo reveló el agente colombiano Carlos Gustavo Arrieta. Comenzó hoy la segunda semana de audiencias públicas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con Nicaragua respondiendo la contrademanda de Colombia a la queja que elevó el gobierno de Nicaragua. Para el agente de Colombia, Carlos Gustavo Arrieta, la única novedad de la exposición de los abogados nicaragüenses hoy es el reconocimiento a los patrullajes antinarcóticos de Colombia en la zona en disputa. Nuestros argumentos siguen siendo unos argumentos muy fuertes, muy sólidos, y creemos que tenemos la evidencia, la prueba para sacarlos adelante. Vale la pena por lo menos reconocer que Nicaragua hoy aceptó que Colombia podía hacer presencia en materia de lucha de narcotráfico, que no me parece tampoco que sea un gran reconocimiento porque sabemos que de todas maneras Colombia tiene ese derecho, pero por lo menos Nicaragua aceptó que ese derecho existía. Eso pues me parece interesante, pero de resto le diría que no pasó nada nuevo, que los argumentos son los mismos y que nosotros estamos preparados para pasado mañana rebatir todos y cada uno de los argumentos y sustentar nuestros derechos con fuerza y con claridad. Pasado mañana miércoles, los agentes de Colombia presentarán los argumentos para pedir que la Corte exija a Nicaragua que respete los derechos de los raizales sanandresanos a realizar faenas de pesca en aguas abiertas del Caribe. El exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, fue escogido como el precandidato del sector del Partido Verde que lideran Antanas Mocus y Antonio Navarro. Carlos Amaya fue escogido como el precandidato del Partido Alianza Verde para ingresar a la Coalición de la Esperanza después de competir en 5 foros y realizar 5 encuestas con el senador Antonio Sanguino. La elección fue esta noche en Bogotá. Estoy listo para representar al Verde y competir fraternalmente en la Coalición de la Esperanza. Que estoy listo para ser el primer presidente verde de la historia de Colombia. Amaya se comprometió a trabajar por la unificación del partido. Ahora la Alianza Verde deberá decidir si Carlos Amaya compite con el también exgobernador pero de Nariño, Camilo Romero, y también precandidato de esa colectividad, para escoger a uno solo. Romero quiere irse para donde Gustavo Petro y Carlos Amaya para la Coalición de la Esperanza. En las últimas 24 horas, Colombia reportó una nueva caída en los contagios y en las muertes por COVID-19. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este lunes el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.015 personas se infectaron de coronavirus. Los casos activos siguen bajando, son 17.439 a la fecha. Los fallecidos reportados en las últimas 24 horas, otros 33. El total de muertes por este virus, 126.178.
Recuperados aumentan con otros 1.600 para un total de 4.793.387. Y las cifras de los últimos 4 días. El pasado viernes 24 de septiembre, 1.702 contagios, 36 fallecidos. 25 de septiembre, 1.740 contagios, 34 fallecidos. Ayer, 1.422 contagios, 43 decesos. Hoy, 1.015 contagios, 33 fallecidos. La Superintendencia Nacional de Salud anunció la intervención forzosa de la EPS Comeva tras evidenciar graves fallas en la atención a sus usuarios y una profunda crisis financiera. A través de una resolución, la Superintendencia de Salud ordena la intervención forzosa de la EPS Comeva. Agentes del organismo de control se tomaron las instalaciones de la entidad después de encontrar un déficit patrimonial de 743.000 millones de pesos y que la entidad enfrenta 3.500 tutelas y tramita 37.000 quejas de usuarios inconformes. Para administrar por el término de un año a la EPS Comeva. El interventor deberá implementar un plan de acción que le permita superar los hallazgos en los componentes técnicos, científicos, jurídicos, administrativos, para garantizar la atención con oportunidad. Comeva tiene 1.3 millones de afiliados, pero su alto endeudamiento equivale a 1.5 veces sus activos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, viajó a la India en busca de acuerdos con ese país para producir vacunas contra el COVID-19 en Colombia. La India, que adelanta uno de los más ambiciosos planes de vacunación, se mostró en disposición de intercambiar tecnología e investigación con Colombia en materia de lucha contra la pandemia. Las autoridades en Bogotá están preocupadas por la baja vacunación entre jóvenes entre los 20 y 30 años. Más de 1 millón no se han aplicado la vacuna. Las excusas sobran. Pensamos que no va a dar. O sea, vemos eso y como que no, eso es mentira, eso no nos pasa. ¿Ya se vacunaron contra el COVID-19? No, señora. ¿Por qué? No hemos tenido el tiempo trabajando. Lo cierto es que el mayor número de bogotanos sin vacunar son ellos, los jóvenes entre 20 y 30 años. Hacen falta vacunarse en Bogotá 1.400.000. Y estas son las típicas personas universitarias. Hoy tenemos vacuna. Las autoridades de salud están en alerta por la falta de inmunización de esta población, sobre todo porque concentra el 25% de los contagios de la ciudad. Llama la atención que además de ser los más reacios a la vacunación, en la calle son los más relajados con las medidas de bioseguridad. Tras la llegada de las vacunas de Moderna, hoy volvieron las congestiones a los puestos de vacunación. Las largas filas volvieron a los puestos de vacunación después de que en las últimas horas llegaran nuevos lotes de vacunas y poco a poco han ido aumentando los despachos a Colombia de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Janssen y Moderna. En total, el país ha recibido más de 48.459.000 dosis. La meta es 70 millones, pero falta todavía por recibir 21.540.896. Si nosotros no tomamos las medidas preventivas, hoy podemos tener un efecto de un cuarto pico que puede ser similar al que tuvimos el año pasado. En ciudades principales se está acelerando la vacunación. Tenemos alrededor de 69.000 biológicos entre primeras y segundas dosis. Ya el direccionamiento del ministerio es que igual las que recibimos podemos usarlas de primeras o de segundas, sobre todo AstraZeneca. Además de acelerar el proceso de vacunación, el Ministerio de Salud insistió en la necesidad de aplicar el aislamiento a las personas con síntomas de COVID-19. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Miles de maestros están convocados para mañana a una nueva jornada de protesta contra las políticas del gobierno. Más de 7 millones de estudiantes de colegios públicos no recibirán clases. La Federación de Educadores FECODE anunció que se sumará a las protestas convocadas por el denominado Comité de Paro y previstas para mañana. FECODE se une a la gran movilización del día de mañana 28 de septiembre, ya que el gobierno nacional firmó unos acuerdos el pasado 6 de agosto y hoy, menos de 2 meses, los está incumpliendo. Cabe recordar que el Magisterio Público presta el servicio educativo a 7,5 millones de estudiantes de escuelas y colegios oficiales. De otro lado, previamente la ministra de Educación había planteado avances importantes en el regreso a la presencialidad.
Vamos en este momento ya cerca del 86%, estuvimos justamente reunidos con todos los secretarios del país, no solamente para evaluar a detalle este avance, que es importante, pero recuerden que tenemos que llegar al 100%. Y esta noche el Ministerio de Salud recordó que las marchas y aglomeraciones representan riesgos de contagio con COVID-19. Como vemos, el Comité Nacional del Paro convocó para mañana una nueva jornada de movilizaciones en el país. En Bogotá habrá 10 puntos de concentración. Este martes, las centrales obreras, estudiantes y colectivos de mujeres se tomarán las calles de las principales ciudades del país. En Bogotá, las concentraciones empezarán a partir de las 10 de la mañana. Confiamos en que sea una jornada pacífica, que tendrá, por supuesto, todo el acompañamiento y garantías por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Los puntos de protesta son la Universidad Pedagógica, el Parque Nacional, la calle 27 con carrera 10ª, la Plaza de la Hoja, el Portal Américas, el barrio Chicalá, el Portal de Suba y Yomasa en Usme. La Plaza de Bolívar será el epicentro de las movilizaciones. Estamos preparados para contener aquellas manifestaciones públicas que se conviertan en delitos a través de la zonada. Más de 3.800 hombres de la policía custodiarán la jornada de protestas. La Corte Constitucional hizo un llamado de atención por las denuncias en redes sociales sobre acoso sexual y discriminación. Aunque los magistrados reconocieron el ciberactivismo feminista, pidieron la protección de los datos privados. Aunque la publicación de denuncias por acoso sexual o discriminación en redes sociales está protegida constitucionalmente, la Corte advierte que la publicación y divulgación de datos privados o semiprivados que tenga fines sensacionalistas está prohibida por la Constitución. Advierten que no deben publicarse datos como direcciones, números de identificación o contacto o fotos familiares. Sugieren usar formas lingüísticas dubitativas que eviten la condena anticipada, no incurrir en linchamiento digital o ciberbullying, respetar la presunción de inocencia y denunciar hechos veraces. La Corte puntualiza que aunque los usuarios no deben esperar una condena para poder hacer pública una denuncia, sí deben cumplir con ciertos requisitos. El Consejo de Estado adoptó una decisión que podría beneficiar a los centenares de contratistas del Estado a quienes constantemente les renuevan sus contratos. El Consejo de Estado unificó su jurisprudencia relacionada con los procesos laborales por la renovación de contratos de prestación de servicios. Determinaron que ese tipo de contratos se entienden por interrumpidos después de que transcurran 30 días hábiles entre la finalización de uno y la ejecución del siguiente. Este fallo favorece al contratista. ¿En qué sentido? En que le da la oportunidad de tener mejores herramientas para una eventual demanda ante la Administración de Justicia y por el otro lado obliga a la entidad a hacer una utilización correcta y adecuada de esta figura de prestación de servicios para evitar el verdadero encubrimiento de relaciones laborales. Fuentes del Consejo de Estado están de acuerdo con esta interpretación. Más de 150 hectáreas de vegetación han sido consumidas por un voraz incendio en el Tolima. Organismos de socorro intentan apagar un incontrolable incendio que se registra en zona rural de Melgar. Según informó la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, el incendio inició en el Cerro La Reforma, en límites con Icononso. La Fuerza Aérea confirmó su apoyo para intentar controlar la conflagración. Una fuerte explosión se registró esta noche en la vía Bogotá-Villeta. Un vehículo de carga explotó luego de presentar fallas mecánicas. En diferentes videos quedó registrado el momento exacto en el que el tractocamión que transportaba un contenedor de baterías usadas se incendió a un costado de la vía principal. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas fatales en el hecho. Bueno, ya pregunté. El Comité de la Regla Fiscal pidió al Gobierno y al Congreso eliminar del proyecto de presupuesto el artículo que permite el llamado traslado exprés de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. A través de un documento, el Comité Consultivo para la Regla Fiscal mostró su preocupación por el artículo incluido en el proyecto de presupuesto general de la Nación para 2022 que autoriza el traslado exprés en el sistema de pensiones. Para el Comité Consultivo, propuestas de este tipo afectan las finanzas públicas, generando un retroceso a lo que se ganó con la aprobación de la Ley de Inversión Social. La recomendación al Gobierno y al Congreso es que se promueva un proyecto de ley independiente para atender los ajustes estructurales al sistema pensional. Para el Comité de la Regla Fiscal, la iniciativa, como viene de las comisiones económicas del Legislativo, aumenta el número de beneficiados con acceso a pensiones altas y subsidiadas. Cabe recordar que en las estimaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el impacto fiscal de la propuesta es de 3.8 billones de pesos.
La inversión extranjera en Colombia aumentó 165% al cierre de agosto. De acuerdo con la balanza cambiaria del Banco de la República, la inversión extranjera neta se recuperó significativamente al mes de agosto en respuesta al proceso de reactivación. Alcanzó más de 6.000 millones de dólares, lo que representa un alza del 165%, impulsada por la inversión en el sector minero, energético y el mercado de capitales. Ha habido alguna mejoría puntual en petróleo, que vale la pena destacar, y la inversión extranjera directa, ya particularmente en activos financieros. En el primero, la inversión extranjera en petróleo, hidrocarburos y minería llegó a los 3.196 millones de dólares para un alza del 8,4%. En el mercado de capitales, la inversión de portafolio alcanzó los 1.999 millones de dólares, cerrando en cifras positivas, mientras que en 2020 registró pérdidas. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión que tenía suspendida la creación del operador público de transporte en Bogotá. A través de este documento, el Tribunal de Cundinamarca revocó la medida cautelar que tenía frenado al operador público de transporte en Bogotá. Cuando un operador es público, pueden reducirse algunos costos que hoy en día son transferidos a la tarifa. Por ejemplo, la compra de las flotas, las rentas asociadas a estos vehículos. Esta decisión le da vía libre a su constitución y formalización ante la Cámara de Comercio. La empresa se llamará Operadora del Sistema de Transporte Público de Bogotá y su único accionista será Transmilenio. Esta es una empresa pública que Bogotá necesita para comenzar a romper con el oligopolio privado que se ha adueñado del transporte público. El operador público empezaría a prestar su servicio en zonas como Perdomo, que no tiene rutas del SITP tras la quiebra de los operadores privados. La empresa On Vacation logró un acuerdo con los acreedores para dar por terminado el proceso de reorganización empresarial. El anuncio fue hecho por la Superintendencia de Sociedades, al señalar que la compañía de turismo logró concretar un modelo de pagos con entidades financieras que le permite reestructurar sus pasivos y continuar operando. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,75% a 1.345 puntos. La acción preferencial de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 4,96% a 32.580 pesos. La acción de Promigas fue la que más bajó, con una pérdida de 2,19% a 7.140 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 65.000 millones de pesos, con una variación positiva de 4,75% a 2.671 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.837 pesos con 91 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.495 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.93 con 93. El azúcar se transó en 19,69 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $75 con 41 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $78 con 61 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.671 pesos.